Bueno, felicidades por tu decisión de hacer de Jesús el líder y perdonador de tu vida. Espero que nuestro tiempo juntos durante las próximas semanas te ayude a acercarte más a Jesús. Recuerdo cuando le pedí a Jesús que guiara mi vida, tenía tantas preguntas. ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cómo orar? ¿Cómo es esta nueva vida? Hubo incluso momentos en los que me preguntaba si realmente era cristiano, porque no todo cambió en mi vida de inmediato, y seguía pecando. Me preguntaba si realmente era sincero, porque había veces en las que no sentía que era cristiano, y para ser honesto contigo, me costaba mucho dejar algunas cosas en mi vida que necesitaba dejar. Además, me costaba mucho empezar nuevos hábitos que sabía que me ayudarían a seguir a Jesús más de cerca. De eso se tratan estos devocionales. Se trata de ayudarte a entender un poco más sobre tu nueva relación con Jesús, porque no quiero que luches tratando de entender todo esto por tu cuenta. Quiero ayudarte ahora. Cuando entregué mi vida a Jesús, nadie me dijo cómo leer la Biblia o cómo orar. Nadie me dijo que habría días en los que no me sentiría tan cerca de Dios como me siento ahora. Quería estar cerca de Dios y quería que Él usara mi vida para tener un impacto. Simplemente no tenía idea de cómo vivir la vida que sabía que necesitaba vivir. Así que quiero hacer por ti lo que desearía que alguien hubiera hecho por mí todos los días. Quiero pasar unos minutos contigo y ayudarte a entender cómo amar más a Dios y cómo ser usado por Él de maneras que nunca pensaste posibles. Así que lo primero que quiero asegurarme de que entiendas es lo que significa ser cristiano. Así que vamos a empezar desde el principio. En Génesis capítulos 2 y 3, Dios colocó a Adán en el jardín del Edén y todo era perfecto. Había comida para comer, animales para disfrutar, había tierra por descubrir, trabajo por hacer. Y luego Dios le dio a Adán una hermosa esposa. A menudo me pregunto cómo se sintió Adán cuando vio a Eva por primera vez. No había visto nada más que leones, tigres y osos. Oh, Dios mío. Y luego la vio a ella. Apuesto a que su corazón se saltó un latido al verla también. ¿No crees que estaban en paz el uno con el otro? Estaban en paz consigo mismos. No había depresión, ni baja autoestima, ni vergüenza, ni culpa. Su matrimonio era perfecto. Y para colmo, estaban en paz con Dios. Caminaban con Dios y hablaban con Dios. Luego, el pecado trajo caos a su mundo. En el capítulo 3 de Génesis, Eva está junto al único árbol del que Dios le dijo a ella y a Adán que no comieran. La Biblia dice esto. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquiera de los otros animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Le dijo a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios dijo, no deben comer del fruto del árbol que está en el medio del jardín, y no deben tocarlo o morirán. Satanás cuestionó a Dios diciendo, ¿realmente dijo Dios que no pueden comer de este árbol? Ahora, entiendan, esto es lo que Satanás nos hace a nosotros, incluso hasta el día de hoy. Él trata de hacernos creer que Dios nos está reteniendo algo para que no confiemos en Él. No morirás, dijo la serpiente a la mujer, porque Dios sabe que cuando comas de él se abrirán tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y también deseable para adquirir sabiduría, tomó algo y lo comió. ¿Y luego qué hizo la mujer? Pues llevó el fruto a su pobre e indefenso esposo. ¿Y qué podía hacer él sino apoyarla? Es una broma. Ella llevó el fruto a Adán y él lo comió porque era un idiota. La Biblia dice esto. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Fue en este momento cuando el pecado, que es la rebelión contra Dios, eso es lo que es el pecado. Es la rebelión contra Dios. Este es el momento en que el pecado entró en nuestro mundo y todo cambió. La paz desapareció entre ellos y con Dios, la depresión. La baja autoestima pasó a formar parte de su mundo, junto con la culpa y la vergüenza y los celos, por nombrar solo algunos. Adán y Eva se escondieron de Dios entre los árboles del jardín debido a su pecado. Sabían que habían defraudado a Dios, así que se escondieron de él. Dios los llamó. Era un llamado para que confesaran lo que habían hecho, y Dios siguió llamándolos. Finalmente, Adán reunió todo el valor que tenía y salió de su escondite. Pero en lugar de asumir la responsabilidad por lo que había hecho, culpó a Eva e incluso a la serpiente. Piénsalo.
Desde que el pecado entró en nuestro mundo, hemos estado escondiéndonos de Dios y culpando a los demás por los pecados que hemos cometido. Debido a que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ahora había consecuencias por su pecado. De hecho, descubrimos en la Biblia que la única manera en que una persona puede ser perdonada de su pecado es que alguien muera por esa persona. Dios dijo: sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, alguien inocente tiene que morir para que seamos perdonados. Así que cada año en el Antiguo Testamento traían un cordero para ser sacrificado, y simbólicamente el pecado de esa persona se colocaba sobre ese cordero inocente, y ese cordero pagaba el precio por los pecados de esa persona durante un año. El problema, por supuesto, era que la gente seguía pecando, así que cada año más corderos tenían que ser sacrificados. Bueno, Dios vio el lío en el que estábamos y envió a su Hijo Jesús, a quien la Biblia se refiere como el Cordero de Dios, para venir y morir por nuestros pecados. La Biblia enseña que Jesús vivió una vida sin pecado y fue crucificado por todos nuestros pecados. Ves en la cruz a Jesús, el Cordero de Dios, que no conoció pecado, tomando nuestro pecado, la deuda que le debíamos a Dios sobre sí mismo. El cielo se oscureció y Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, el Padre, es santo y no puede estar en la presencia del pecado. Por primera vez, Jesús sintió la separación de Dios. Mucho más doloroso que la corona de espinas en su cabeza o los clavos en sus manos y pies, fue este momento cuando el peso de todos nuestros pecados fue puesto sobre él. Jesús, en la cruz, pagó la deuda de pecado que le debíamos a Dios por nuestros pecados, y al hacerlo, nos proporcionó una manera de ser perdonados de nuestros pecados y estar en paz con Dios. Una de las últimas cosas que Jesús dijo justo antes de morir en la cruz fue la palabra elasti, que significa todo está cumplido. Ese término, elasti, en realidad significa pagado por completo. Cuando una persona compraba algo en el primer siglo que no podía pagar de inmediato, hacía un acuerdo con el vendedor para realizar pagos por el artículo que deseaba, muy parecido a lo que hacemos hoy con un coche o una casa. Cuando se realizaba el pago final, estampaban en el documento: elasti pagado por completo. Está terminado. Jesús estaba clamando desde la cruz que ahora había pagado por completo la deuda del pecado que le debíamos a Dios, y había proporcionado una manera para que llegáramos a Dios. Y ahora sabes que pedirle a Jesús que entre en tu vida es tan fácil como A, B, C o 1, 2, 3. Número 1. Debemos admitir que hemos pecado. Debemos admitir ante Dios que hemos dicho cosas, pensado cosas y hecho cosas que están mal. Y debemos arrepentirnos de esos pecados. Y esa palabra arrepentirse significa ir en una dirección diferente. Estaba haciendo las cosas mal. Iba por el camino equivocado y ahora ya no quiero vivir de esa manera. Quiero vivir mi vida para Jesús. Así que la pregunta es esta: ¿has admitido que has pecado y te has arrepentido de tus pecados? Nuevamente, arrepentirse significa dar un giro de 180 grados. Iba en esta dirección viviendo para mí mismo, pero ahora quiero vivir mi vida para agradar a Jesús. ¿Lo has hecho? En segundo lugar, tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida sin pecado, murió en la cruz pagando el precio por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos 3 días después, venciendo a la muerte y a la tumba. Entonces la pregunta es: ¿crees que eso es verdad? Y finalmente, número 3, tienes que comprometer tu vida a Jesús. Ahora, eso no significa que vas a ser perfecto, pero la actitud de tu corazón es que quieres seguirlo y amarlo un poco más cada día. Ahora, si esas 3 afirmaciones son verdaderas y has orado y pedido a Jesús que entre en tu vida, entonces eres cristiano, te sientas así o no. Verás, nuestra relación con Dios no se basa en un sentimiento, sino en el hecho de lo que dice la palabra de Dios y lo que promete. La Biblia dice esto: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eso significa que Jesús es el líder de tu vida, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso se encuentra en Romanos 10, versículo 9. No dice que podrías ser un cristiano, o que podrías ser un cristiano. Dice que eres un cristiano. Así que si surgen dudas sobre si realmente eres un cristiano, recuerda que has confesado que Jesús es el líder y perdonador de tu vida, y crees que Él murió y resucitó de entre los muertos. Y debido a ese hecho, eres cristiano.